Capítulo 21 del libro de Hechos de los Apóstoles. Despidiéndonos de ellos nos hicimos a la mar y navegamos derechamente hasta llegar a Cos. Al día siguiente, hasta Rodas, y de allí hasta Pátara. Encontramos una nave que partía para Fenicia. Nos embarcamos y partimos. Avistamos Chipre y, dejándola a la izquierda, íbamos navegando rumbo a Siria. Arribamos a Tiro, pues allí la nave debía dejar su cargamento. Habiendo encontrado a los discípulos nos quedamos allí 7 días. Ellos, iluminados por el Espíritu, decían a Pablo que no subiese a Jerusalén. Cuando se nos pasaron aquellos días, salimos y nos pusimos en camino. Todos nos acompañaron con sus mujeres e hijos, hasta las afueras de la ciudad. En la playa nos pusimos de rodillas y oramos. Nos despedimos unos de otros y subimos a la nave. Ellos se volvieron a sus casas. Nosotros, terminando la travesía, fuimos de Tiro a Ptolemaida. Saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. Al siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos en su casa. Tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Nos detuvimos allí bastantes días. Bajó entre tanto de Judea un profeta llamado Ágabo. Se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató sus pies y sus manos y dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinturón. Y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto nosotros y los de aquel lugar le rogamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo contestó: ¿Por qué habéis de llorar y destrozarme el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir también en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba convencer, dejamos de insistir y dijimos: Hágase la voluntad del Señor. Transcurridos estos días y hechos los preparativos de viaje, subimos a Jerusalén. Venían con nosotros algunos discípulos de Cesarea, que nos llevaron a casa de cierto Mnasón, de Chipre, antiguo discípulo, donde nos habíamos de hospedar. Llegados a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente Pablo, con todos nosotros, fue a casa de Santiago. Se reunieron también todos los presbíteros. Les saludó y les fue exponiendo una a una todas las cosas que Dios había obrado entre los gentiles por su ministerio. Ellos, al oírle, glorificaban a Dios. Entonces le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos miles y miles de judíos han abrazado la fe, y todos son celosos partidarios de la ley. Y han oído decir de ti que enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. ¿Qué hacer, pues? Porque va a reunirse la muchedumbre al enterarse de tu venida. Haz, pues, lo que te vamos a decir. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen un voto que cumplir. Tómalos y purifícate con ellos, y paga tú por ellos, para que se rapen la cabeza. Así todos entenderán que no hay nada de lo que ellos han oído decir de ti, sino que tú también te portas como un cumplidor de la ley. En cuanto a los gentiles que han abrazado la fe, ya les escribimos nosotros nuestra decisión: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de animal estrangulado y de la impureza. Entonces Pablo tomó al día siguiente a los hombres, y habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para declarar el cumplimiento del plazo de los días de la purificación, cuando se había de presentar la ofrenda por cada uno de ellos. Cuando estaban ya para cumplirse los 7 días, los judíos venidos de Asia le vieron en el templo, revolvieron a todo el pueblo, le echaron mano. Y se pusieron a gritar: Auxilio, hombres de Israel. Este es el hombre que va enseñando a todos por todas partes contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar, y hasta ha llegado a introducir a unos griegos en el templo, profanando este lugar santo. Pues habían visto anteriormente con él en la ciudad a Trófimo, de Éfeso, a quien creían que Pablo había introducido en el templo. Toda la ciudad se alborotó y la gente concurrió de todas partes. Se apoderaron de Pablo y lo arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas. Intentaban darle muerte, cuando subieron a decir al tribuno de la cohorte: Toda Jerusalén está revuelta.
Inmediatamente tomó consigo soldados y centuriones y bajó corriendo hacia ellos. Y ellos al ver al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el tribuno se acercó, le prendió y mandó que le atasen con 2 cadenas. Y empezó a preguntar. Capítulo 22 del libro de Hechos de los Apóstoles. Hermanos y padres, escuchad la defensa que ahora hago ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea guardaron más profundo silencio. Y dijo. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios, como lo estáis todos vosotros el día de hoy. Yo perseguí a muerte este camino, encadenando y arrojando a la cárcel a hombres y mujeres. ¿Cómo puede atestiguármelo el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos? De ellos recibí también cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino con intención de traer también encadenados a Jerusalén a todos los que allí había, para que fueran castigados. Pero yendo de camino, estando ya cerca de Damasco, hacia el mediodía, me envolvió de repente una gran luz venida del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y él a mí, yo soy Jesús Nazoreo, a quien tú persigues. Los que estaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo dije, ¿qué he de hacer, Señor? Y el Señor me respondió, levántate y vete a Damasco, allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas. Como yo no veía, a causa del resplandor de aquella luz, conducido de la mano por mis compañeros llegué a Damasco. Un tal Ananías, hombre piadoso según la ley, bien acreditado por todos los judíos que habitaban allí, vino a verme, y presentándose ante mí me dijo, Saúl, hermano, recobra la vista. Y en aquel momento le pude ver. Él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha destinado para que conozcas su voluntad, veas al justo y escuches la voz de sus labios. Pues le has de ser testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Habiendo vuelto a Jerusalén y estando en oración en el templo, caí en éxtasis. Y le vi a él que me decía, date prisa y marcha inmediatamente de Jerusalén, pues no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo respondí, Señor, ellos saben que yo andaba por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban, yo también me hallaba presente, y estaba de acuerdo con los que le mataban y guardaba sus vestidos. Y me dijo, marcha, porque yo te enviaré lejos, a los gentiles. Le estuvieron escuchando hasta estas palabras y entonces alzaron sus voces diciendo, Quita a ese de la tierra. No es justo que viva. vociferaban, agitaban sus vestidos y arrojaban polvo al aire. El tribuno mandó llevarlo dentro del cuartel y dijo que los sometieran a los azotes para averiguar por qué motivo gritaban así contra él. Cuando le tenían estirado con las correas, dijo Pablo al centurión que estaba allí. ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle juzgado? Al oír esto el centurión fue donde el tribuno y le dijo. ¿Qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Acudió el tribuno y le preguntó. Dime, ¿eres ciudadano romano? Sí. Respondió. Yo. Dijo el tribuno. Conseguí esta ciudadanía por una fuerte suma. Pues yo, contestó Pablo, la tengo por nacimiento. Al momento se retiraron los que iban a darle tormento. El tribuno temió al darse cuenta que le había encadenado siendo ciudadano romano. Al día siguiente, queriendo averiguar con certeza de qué le acusaban los judíos, le sacó de la cárcel y mandó que se reunieran los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín. Hizo bajar a Pablo y le puso ante ellos. Capítulo 23 del libro de Hechos de los Apóstoles. Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo.
Hermanos, yo me he portado con entera buena conciencia ante Dios, hasta este día. Pero el sumo sacerdote Ananías mandó a los que le asistían que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Tú te sientas para juzgarme conforme la ley y mandas, violando la ley, que me golpeen. Pero los que estaban a su lado le dijeron: ¿Insultas al sumo sacerdote de Dios? Pablo contestó: No sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues está escrito, no injuriarás al jefe de tu pueblo. Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, gritó en medio del Sanedrín: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Por esperar la resurrección de los muertos se me juzga. Al decir él esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que los fariseos profesan todo eso. Se levantó, pues, un gran griterío. Se pusieron en pie algunos escribas del partido de los fariseos y se oponían diciendo: Nosotros no hallamos nada malo en este hombre. ¿Y si acaso le habló algún espíritu o un ángel? Como el altercado iba creciendo, temió el tribuno que Pablo fuese despedazado por ellos y mandó a la tropa que bajase, que le arrancase de entre ellos y le llevase al cuartel. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: Ánimo. Pues como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así debes darlo también en Roma. Al amanecer, los judíos se confabularon y se comprometieron bajo anatema a no comer ni beber hasta que hubieran matado a Pablo. Eran más de 40 los comprometidos en esta conjuración. Estos, pues, se presentaron a los sumos sacerdotes y a los ancianos y le dijeron: Bajo anatema nos hemos comprometido a no probar cosa alguna hasta que no hayamos dado muerte a Pablo. Vosotros por vuestra parte, de acuerdo con el Sanedrín, indicad al tribuno que os lo baje donde vosotros, como si quisierais examinar más a fondo su caso. Nosotros estamos dispuestos a matarle antes de que llegue. El hijo de la hermana de Pablo se enteró de la celada. Se presentó en el cuartel, entró y se lo contó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo: Lleva a este joven donde el tribuno, pues tiene algo que contarle. Él tomó y le presentó al tribuno diciéndole: Pablo, el preso, me llamó y me rogó que te trajese este joven que tiene algo que decirte. El tribuno le tomó de la mano, le llevó aparte y le preguntó: ¿Qué es lo que tienes que contarme? Los judíos, contestó, se han concertado para pedirte que mañana bajes a Pablo al Sanedrín con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero tú no les hagas caso, pues le preparan una celada más de 40 hombres de entre ellos, que se han comprometido bajo anatema a no comer ni beber hasta haberle dado muerte. Y ahora están preparados, esperando tu asentimiento. El tribuno despidió al muchacho dándole esta recomendación: No digas a nadie que me has denunciado estas cosas. Después llamó a 2 centuriones y les dijo: Tened preparados para la 3:00 hora de la noche 200 soldados, para ir a Cesarea, 70 de caballería y 200 lanceros. Preparad también cabalgaduras para que monte Pablo, y llevadlo a salvo al procurador Félix. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias saluda al excelentísimo procurador Félix. Este hombre había sido apresado por los judíos y estaban a punto de matarlo cuando, al saber que era romano, acudí yo con la tropa y le libré de sus manos. Queriendo averiguar el crimen de que le acusaban, le bajé a su Sanedrín. Y hallé que le acusaban sobre cuestiones de su ley, pero que no tenía ningún cargo digno de muerte o de prisión. Pero habiéndome llegado el aviso de que se preparaba una celada contra este hombre, al punto te lo he mandado y he informado además a sus acusadores que formulen sus quejas contra él ante ti. Los soldados, conforme a lo que se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo condujeron de noche a Antipátrida. A la mañana siguiente dejaron que los de caballería se fueran con él y ellos se volvieron al cuartel.
Al llegar aquellos a Cesarea, entregaron la carta al procurador y le presentaron también a Pablo. Habiéndola leído, preguntó de qué provincia era y, al saber que era de Cilicia, le dijo: Te oiré cuando estén también presentes tus acusadores. Y mandó custodiarle en el pretorio de Herodes. Capítulo 24 del libro de Hechos de los Apóstoles. 5 días después bajó el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos y un tal Tértulo, abogado, y presentaron ante el procurador acusación contra Pablo. Citado Pablo, Tértulo dio principio a la acusación diciendo: Gracias a ti gozamos de mucha paz y las mejoras realizadas por tu providencia en beneficio de esta nación. En todo y siempre las reconocemos, excelentísimo Félix, con todo agradecimiento. Pero para no molestarte más, te ruego que nos escuches un momento con tu característica clemencia. Hemos encontrado esta peste de hombre que provoca altercados entre los judíos de toda la tierra y que es el jefe principal de la secta de los nazoreos. Ha intentado además profanar el templo, pero nosotros le apresamos. Interrogándole, podrás tú llegar a conocer a fondo todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos le apoyaron, afirmando que las cosas eran así. Entonces el procurador concedió la palabra a Pablo y éste respondió: Yo sé que desde hace muchos años vienes juzgando a esta nación, por eso con toda confianza voy a exponer mi defensa. Tú mismo lo puedes comprobar, no hace más de 12 días que yo subí a Jerusalén en peregrinación. Y ni en el templo, ni en las sinagogas ni por la ciudad me han encontrado discutiendo con nadie ni alborotando a la gente. Ni pueden tampoco probarte las cosas de que ahora me acusan. En cambio te confieso que según el camino, que ellos llaman secta, doy culto al Dios de mis padres, creo en todo lo que se encuentra en la ley y está escrito en los profetas. Y tengo en Dios la misma esperanza que estos tienen, de que habrá una resurrección, tanto de los justos como de los pecadores. Por eso yo también me esfuerzo por tener constantemente una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Al cabo de muchos años he venido a traer limosnas a los de mi nación y a presentar ofrendas. Y me encontraron realizando estas ofrendas en el templo después de haberme purificado, y no entre tumulto de gente. Y fueron algunos judíos de Asia, que son los que debieran presentarse ante ti y acusarme si es que tienen algo contra mí. O si no, que digan estos mismos qué crimen hallaron en mí cuando comparecí ante el Sanedrín. A no ser este solo grito que yo lancé estando en medio de ellos: yo soy juzgado hoy por vosotros a causa de la resurrección de los muertos. Félix, que estaba bien informado en lo referente al camino, les dio largas diciendo: Cuando baje el tribuno Lisias decidiré vuestro asunto. Y ordenó al centurión que custodiase a Pablo, que le dejase tener alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos el asistirle. Después de unos días vino Félix con su esposa Drusila, que era judía. Mandó traer a Pablo y le estuvo escuchando acerca de la fe en Cristo Jesús. Y al hablarle Pablo de la justicia, del dominio propio y del juicio futuro, Félix, aterrorizado, le interrumpió: Por ahora puedes marcharte. Cuando encuentre oportunidad te haré llamar. Esperaba al mismo tiempo Félix que Pablo le diese dinero. Por eso frecuentemente le mandaba a buscar y conversaba con él. Pasados 2 años Félix recibió como sucesor a Porcio Festo, y queriendo congraciarse con los judíos, dejó a Pablo prisionero. Capítulo 25 del libro de Hechos de los Apóstoles. 3 días después de haber llegado a la provincia, subió Festo de Cesarea a Jerusalén. Los sumos sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron acusación contra Pablo e insistentemente le pedían una gracia contra él, que le hiciera trasladar a Jerusalén, mientras preparaban una celada para matarle en el camino. Pero Festo les contestó que Pablo debía estar custodiado en Cesarea, y que él mismo estaba para marchar allá inmediatamente. Que bajen conmigo, les dijo, los que entre vosotros tienen autoridad, y si este hombre es culpable en algo, formulen acusación contra él.
Después de pasar entre ellos no más de 8 o 10 días, bajó a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. Así que éste se presentó. Le rodearon los judíos que habían bajado de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, que no podían probar. Pablo se defendía diciendo: Yo no he cometido falta alguna ni contra la ley de los judíos ni contra el templo ni contra el César. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, preguntó a Pablo: ¿Quieres subir a Jerusalén y ser allí juzgado de estas cosas en mi presencia? Pablo contestó: Estoy ante el tribunal del César, que es donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún mal, como tú muy bien sabes. Sí, pues, soy reo de algún delito o he cometido algún crimen que merezca la muerte, no rehúso morir. Pero si en eso de que estos me acusan no hay ningún fundamento, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo deliberó con el consejo y respondió: ¿Has apelado al César irás? Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como pasarán allí bastantes días, Festo expuso al rey el caso de Pablo. Hay aquí un hombre, le dijo, que Félix dejó prisionero. Estando yo en Jerusalén presentaron contra él acusación los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo contra él sentencia condenatoria. Yo les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre antes de que el acusado tenga ante sí a los acusadores y se le dé la posibilidad de defenderse de la acusación. Ellos vinieron aquí juntamente conmigo, y sin dilación me senté al día siguiente en el tribunal y mandé traer al hombre. Los acusadores comparecieron ante él, pero no presentaron ninguna acusación de los crímenes que yo sospechaba. Solamente tenían contra él unas discusiones sobre su propia religión y sobre un tal Jesús, ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. Yo estaba perplejo sobre estas cuestiones y le propuse si quería ir a Jerusalén y ser allí juzgado de estas cosas. Pero como Pablo interpuso apelación de que su caso se reservase a la decisión del Augusto, mandé que se le custodiara hasta remitirle al César. Agripa dijo a Festo: Querría yo también oír a ese hombre. Mañana, dijo, le oirás. Al día siguiente vinieron Agripa y Berenice con gran ostentación y entraron en la sala de audiencia, junto con los tribunos y los personajes de más categoría de la ciudad. A una orden de Festo, trajeron a Pablo. Festo dijo: Rey Agripa y todos los aquí presentes, aquí veis a este hombre, contra quien toda la multitud de los judíos vinieron donde mí tanto en Jerusalén como aquí, gritando que no debía vivir ya más. Yo comprendí que no había hecho nada digno de muerte, pero como él ha apelado al Augusto, he decidido enviarle. No sé en concreto qué escribir al Señor sobre él, por eso le he presentado ante vosotros, y sobre todo ante ti, Rey Agripa, para saber, después del interrogatorio, lo que he de escribir. Pues me parece absurdo enviar un preso sin indicar las acusaciones formuladas contra él. Capítulo 26 del libro de Hechos de los Apóstoles. Agripa dijo a Pablo: Se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo extendió su mano y empezó su defensa. Me considero feliz, Rey Agripa, al tener que defenderme hoy ante ti de todas las cosas de que me acusan los judíos. Principalmente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones de los judíos. Por eso te pido que me escuches pacientemente. Todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, desde cuando estuve en el seno de mi nación, en Jerusalén. Ellos me conocen de mucho tiempo atrás y si quieren pueden testificar que yo he vivido como fariseo conforme a la secta más estricta de nuestra religión. Y si ahora estoy aquí procesado es por la esperanza que tengo en la promesa hecha por Dios a nuestros padres, cuyo cumplimiento están esperando nuestras 12 tribus en el culto que asiduamente, noche y día, rinden a Dios. Por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos.
¿Por qué tenéis vosotros por increíble que Dios resucite a los muertos? Yo, pues, me había creído obligado a combatir con todos los medios el nombre de Jesús, el Nazoreo. Así lo hice en Jerusalén y, con poderes recibidos de los sumos sacerdotes, yo mismo encerré a muchos santos en las cárceles, y cuando se les condenaba a muerte, yo contribuía con mi voto. Frecuentemente recorría todas las sinagogas y a fuerza de castigos les obligaba a blasfemar y, rebosando furor contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. En este empeño iba hacia Damasco con plenos poderes y comisión de los sumos sacerdotes. Y al mediodía, yendo de camino vi, oh rey, una luz venida del cielo, más resplandeciente que el sol, que me envolvió a mí y a mis compañeros en su resplandor. Caímos todos a tierra y yo oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Te es duro dar coces contra el aguijón. Yo respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo el Señor: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, y ponte en pie, pues me he aparecido aquí para constituirte servidor y testigo tanto de las cosas que de mí has visto como de las que te manifestaré. Yo te libraré, de tu pueblo y, de los gentiles, a los cuales yo te envío. Para que les abras los ojos, para que se conviertan, de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios, y para que reciban el perdón de los pecados y una parte en la herencia entre los santificados, mediante la fe en mí. Así pues, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que primero a los habitantes de Damasco, después a los de Jerusalén y por todo el país de Judea y también a los gentiles he predicado que se convirtieran y que se volvieran a Dios haciendo obras dignas de conversión. Por esto los judíos, habiéndome prendido en el templo, intentaban darme muerte. Con el auxilio de Dios hasta el presente me he mantenido firme dando testimonio a pequeños y grandes sin decir cosa que esté fuera de lo que los profetas y el mismo Moisés dijeron que había de suceder. Que el Cristo había de padecer y que, después de resucitar el primero de entre los muertos, anunciaría la luz al pueblo y a los gentiles. Mientras estaba él diciendo esto en su defensa, Festo le interrumpió gritándole: ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te hacen perder la cabeza. Pablo contestó: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo cosas verdaderas y sensatas. Bien enterado está de estas cosas el rey, ante quien hablo con confianza. No creo que se le oculte nada, pues no han pasado en un rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Agripa contestó a Pablo: Por poco, con tus argumentos, haces de mí un cristiano. Y Pablo replicó: Quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que me escuchan hoy, llegaran a ser tales como yo soy, a excepción de estas cadenas. El rey, el procurador, Berenice y los que con ellos estaban sentados se levantaron. Y mientras se retiraban iban diciéndose unos a otros: Este hombre no ha hecho nada digno de muerte o de prisión. Agripa dijo a Festo: Podía ser puesto en libertad este hombre si no hubiera apelado al César. Capítulo 27 del libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando se decidió que nos embarcásemos rumbo a Italia, fueron confiados Pablo y algunos otros prisioneros a un centurión de la corte augusta, llamado Julio. Subimos a una nave de Adramitio, que iba a partir hacia las costas de Asia, y nos hicimos a la mar. Estaba con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día arribamos a Sidón. Julio se portó humanamente con Pablo y le permitió ir a ver a sus amigos y ser atendido por ellos. Partimos de allí y navegamos al abrigo de las costas de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Atravesamos los mares de Cilicia y Panfilia y llegamos al cabo de 15 días a Mira de Lisia. Allí encontró el centurión una nave alejandrina que navegaba a Italia, y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos a la altura de Nido.
Como el viento no nos dejaba entrar en puerto, navegamos al abrigo de Creta por la parte de Salmone. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Puertos Buenos, cerca del cual se encuentra la ciudad de Lasea. Había transcurrido bastante tiempo y la navegación era peligrosa, pues incluso había ya pasado el ayuno. Pablo les advertía: amigos, veo que la navegación va a traer gran peligro y grave daño no solo para el cargamento y la nave, sino también para nuestras propias personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón que no a las palabras de Pablo. Como el puerto no era a propósito para invernar, la mayoría decidió hacerse a la mar desde allí, por si era posible llegar a Fénica, un puerto de Creta que mira al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Soplaba ligeramente entonces el viento del sur y creyeron que podían poner en práctica su propósito. Levaron anclas y fueron costeando Creta de cerca. Pero no mucho después se desencadenó un viento huracanado procedente de la isla, llamado Euroaquilón. La nave fue arrastrada y, no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a la deriva. Navegando a sotavento de una isleta llamada Cauda, pudimos con mucha dificultad hacernos con el bote. Una vez izado el bote se emplearon los cables de refuerzo, ciñendo el casco por debajo. Y por miedo a chocar contra la sirte, se echó el ancla flotante. Así se iba a la deriva. Y como el temporal seguía sacudiéndonos furiosamente, al día siguiente aligeraron la nave. Y al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar el aparejo de la nave. Durante muchos días no apareció el sol ni las estrellas. Teníamos sobre nosotros una tempestad no pequeña. Toda esperanza de salvarnos iba desapareciendo. Hacía ya días que no habíamos comido. Entonces Pablo se puso en medio de ellos y les dijo: amigos, más hubiera valido que me hubierais escuchado y no haberos hecho a la mar desde Creta. Os hubierais ahorrado este peligro y esta pérdida. Pero ahora os recomiendo que tengáis buen ánimo. Ninguna de vuestras vidas se perderá, solamente la nave. Pues esta noche se me ha presentado un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien doy culto. Y me ha dicho: no temas, Pablo, tienes que comparecer ante el César. Y mira, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Por tanto, amigos, ánimo. Yo tengo fe en Dios de que sucederá tal como se me ha dicho. Iremos a dar en alguna isla. Era ya la 14ª noche que íbamos a la deriva por el Adriático, cuando hacia la medianoche presintieron los marineros la proximidad de tierra. Sondearon y hallaron 20 brasas. Un poco más lejos sondearon de nuevo y hallaron 15 brasas. Temerosos de que fuésemos a chocar contra algunos escollos, echaron 4 anclas desde la popa y esperaban ansiosamente que se hiciese de día. Los marineros intentaban escapar de la nave, y estaban ya arriando el bote con el pretexto de echar los cables de las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si no se quedan estos en la nave, vosotros no os podréis salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer. Mientras esperaban que se hiciera de día, Pablo aconsejaba a todos que tomasen alimento diciendo: hace ya 14 días que, en continua expectación, estáis en ayunas, sin haber comido nada. Por eso os aconsejo que toméis alimento, pues os conviene para vuestra propia salvación, que ninguno de vosotros perderá ni un solo cabello de su cabeza. Diciendo esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y se puso a comer. Entonces todos los demás se animaron y tomaron también alimento. Estábamos en total en la nave 276 personas. Una vez satisfechos, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Cuando vino el día, los marineros no reconocían la tierra, solamente podían divisar una ensenada con su playa. Y resolvieron lanzar la nave hacia ella, si fuera posible. Soltaron las anclas que dejaron caer al mar, aflojaron al mismo tiempo las ataduras de los timones, después izaron al viento la vela al timón y pusieron rumbo a la playa. Pero tropezaron contra un lugar con mar por ambos lados, y encallaron allí la nave. La proa clavada, quedó inmóvil, en cambio la popa, sacudida violentamente, se iba deshaciendo. Los soldados entonces resolvieron matar a los presos, no fuera que alguno se escapase a nado.
Pero el centurión, que quería salvar a Pablo, se opuso a su designio y dio orden de que los que supieran nadar se arrojasen los primeros al agua y ganasen la orilla. Y los demás saliesen unos sobre tablones, otros sobre los despojos de la nave. De esta forma todos llegamos a tierra sanos y salvos. Capítulo 28 del libro de Hechos de los Apóstoles. Una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos mostraron una humanidad poco común, encendieron una hoguera a causa de la lluvia que caía y del frío, y nos acogieron a todos. Pablo había reunido una brasada de ramas secas. Al ponerla sobre la hoguera, una víbora que salía huyendo del calor, hizo presa en su mano. Los nativos, cuando vieron el animal colgado de su mano, se dijeron unos a otros: Este hombre es seguramente un asesino. Ha escapado del mar, pero la justicia divina no le deja vivir. Pero él sacudió el animal sobre el fuego y no sufrió daño alguno. Ellos estaban esperando que se hincharía o que caería muerto de repente. Pero después de esperar largo tiempo y viendo que no le ocurría nada anormal, cambiaron de parecer y empezaron a decir que era un dios. En las cercanías de aquel lugar tenía unas propiedades el principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y nos dio amablemente hospedaje durante 3 días. Precisamente el padre de Publio se hallaba en cama atacado de fiebres y disentería. Pablo entró a verle, hizo oración, le impuso las manos y le curó. Después de este suceso los otros enfermos de la isla acudieron y fueron curados. Tuvieron para con nosotros toda suerte de consideraciones y a nuestra partida nos proveyeron de lo necesario. Transcurridos 3 meses nos hicimos a la mar en una nave alejandrina que había invernado en la isla y llevaba por enseña los Dioscuros. Arribamos a Siracusa y permanecimos allí 3 días. Desde allí, costeando, llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó el viento del sur, y al cabo de 2 días llegamos a Pozzuoli. Encontramos allí hermanos y tuvimos el consuelo de permanecer con ellos 7 días. Y así llegamos a Roma. Los hermanos, informados de nuestra llegada, salieron a nuestro encuentro hasta el Foro Apio y 3 tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y cobró ánimos. Cuando entramos en Roma se le permitió a Pablo permanecer en casa particular con un soldado que le custodiara. 3 días después convocó a los principales judíos. Una vez reunidos, les dijo: Hermanos, yo, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de los padres, fui apresado en Jerusalén y entregado en manos de los romanos, que, después de haberme interrogado, querían dejarme en libertad porque no había en mí ningún motivo de muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi forzado a apelar al César, sin pretender con eso acusar a los de mi nación. Por este motivo os llamé para veros y hablaros, pues precisamente por la esperanza de Israel llevo yo estas cadenas. Ellos le respondieron: Nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta que nos hable de ti, ni ninguno de los hermanos llegados aquí nos ha referido o hablado nada malo de ti. Pero deseamos oír de ti mismo lo que piensas, pues lo que de esa secta sabemos es que en todas partes se la contradice. Le señalaron un día y vinieron en mayor número a donde se hospedaba. Él les iba exponiendo el reino de Dios, dando testimonio e intentando persuadirles acerca de Jesús, basándose en la ley de Moisés y en los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Unos creían por sus palabras y otros en cambio permanecían incrédulos. Cuando, en desacuerdo entre sí mismos, ya se marchaban, Pablo dijo esta sola cosa: Con razón habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio del profeta Isaías. Ve a encontrar a este pueblo y dile: escucharéis bien, pero no entenderéis, miraréis bien, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con sus ojos, y con sus oídos oigan, y con su corazón entiendan y se conviertan, y yo los cure. Sabed, pues, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí que la oirán. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin estorbo alguno.